La comuna es el ejercicio más genuino, más eficaz, no digamos ideal, real, del pueblo asumiendo el poder. Comuna es un sistema de gobierno participativo del poder popular, donde allí cada uno sabe quiénes, cuántos somos, cuáles son nuestras necesidades reales. Mira, la comuna es una expresión popular en Venezuela de organización del pueblo, de la gente, ¿no? Es en la comuna donde vamos a parir el socialismo, porque es lo territorial, es la base. Es donde está el campesino, la campesina, la mujer, el hombre, el niño, la niña, el abuelo, el estudiante, o sea, está todo. Esa idea de lo comunal, del pueblo gobernando su territorio, su comunidad, su calle, es una idea ya arraigada en la cultura política de nuestro pueblo. Alguna vez en una conversación con el comandante Chávez me dijo, y bueno, buena la pregunta de ustedes, porque me dijo, si alguna vez te pregunta qué es lo que quiere Chávez con la comuna, dile, Elías, que es prefigurar el socialismo en lo pequeño, ¿no? La construcción del socialismo a partir de una transformación cultural, en lo económico, en lo político, en lo territorial, en lo social, y efectivamente muchos hombres y mujeres en nuestro país han tomado esa idea como una idea fuerza y siguen perseverando por construir en sus territorios rurales, urbanos, un espacio donde puedan vivir todos con igualdad, con justicia, con dignidad, como lo soñó el comandante Hugo Chávez. Aquí en torno a Miraflores debería existir ya una comuna. Todos y todas aquí tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. Independencia o nada. Comuna o nada. En cada país tiene su peculiaridad y nosotros por supuesto sacamos ese extracto bueno de cada que ha funcionado en esos diferentes países durante la historia y pues por supuesto lo hemos puesto en práctica. Ese deseo de seguir siendo libres y soberanos y cada uno de nosotros le ha puesto ese toque mágico, si se puede llamar de alguna forma, en la integración, en la participación, en lo holístico, en lo humanista. No es que los demás no, pero acá hay como que esa chispa de querer seguir avanzando, de seguir siendo libres y soberanos. Y eso es parte fundamental de lo que significa trabajar en comunidad, crear comunidad. Esa diversidad, cómo aceptarnos, cómo interrelacionarnos en esta gran diversidad. Más que una idea construida por Chávez, es una síntesis construida por Chávez, ¿sí? O sea, es ver la realidad, creo que fue lo más grande que tuvo el comandante, ¿no? Fue lograr sintetizar lo que somos como pueblo venezolano, ¿sí? Y creo que la máxima expresión de eso es el movimiento comunal, ¿no? Es construir algo donde todos encajemos, ¿no? Donde todos nos sintamos parte de ese ejercicio. Nosotros asumimos, hubo un alto presidente teórico del comandante Chávez cuando él decía que la comuna es el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo. Entonces, desde allí nosotros asumimos esa palabra y creemos que es totalmente cierto, totalmente de acuerdo con el comandante Chávez, que es la comuna la que tiene la posibilidad de mantener la revolución bolivariana, es donde la gente se conecta, o sea, es la base. Cuando decimos, bueno, por lo menos ahorita en coyuntura electoral, el voto, ¿quién tiene la capacidad de movilización del voto? La comuna, que es la que está todos los días allí con la gente, que es con la que la gente se identifica, que la gente tiene el sentido de pertenencia, que la gente se suma al trabajo. Entonces, totalmente coherente lo que el comandante Chávez decía, que es la comuna la que
sustenta la revolución. Es extraordinario porque es ese poder popular que está en la capacidad de tomar decisiones, de ese poder, vamos a llamarlo territorial, que tiene cada una de estas organizaciones de base en resolución de acciones. Y por supuesto proponerle al presidente Nicolás Maduro lo que se tenga que proponer para seguir logrando objetivos. Es extraordinario nuestro proceso organizativo, esa estructura en comuna, en consejos comunales, en organizaciones de base del poder popular en diferentes sectores, que todos convergemos en la comuna, es extraordinario. Yo creo que bajo la concesión de Chávez en el golpe de timón y lo que es todo el paradigma, el modelo que él plantea al inicio y en el desarrollo de la revolución bolivariana, es la base fundamental para lo que Chávez conceptualizó a través del nuevo proyecto para el socialismo, después de la caída del muro de Berlín, después de todo lo que fue el desmoronamiento del bloque soviético. Se define democracia participativa y protagónica. Esa comuna es un concepto, es un modelo, es una convicción de la necesidad de que el pueblo tenga el poder político, social, económico, cultural, educativo, recreativo. Es lo que se ha definido dentro de nuestra revolución como los autogobiernos comunales. Sin embargo, hablándote un poquito más de lo que nosotros somos como organización de base del poder popular, somos el 85% mujeres constructoras integrales. Tenemos un porcentaje impresionante de caballeros también, que digo impresionante, no tanto en el número, sino en la calidad, de cómo apoyarnos, cómo trabajar en esa diversidad, cómo ir limando aspereza en ese patriarcado en el cual crecimos y que hemos ido de una u otra forma rompiendo esos paradigmas. Rompemos paradigmas porque la autoconstrucción en Venezuela, aunque tiene rostro de mujer, siempre ha sido un trabajo de hombre o de fuerza física, vamos a llamar una fuerza física bruta, aunque nosotras de alguna forma tal vez no podíamos con esa fuerza física, pero nos unimos entre todas y logramos los objetivos. ¿Cuáles fueron los objetivos? En este caso particular, 47 familias están hoy disfrutando de un hábitat y una vivienda digna, como así lo puso nuestro comandante Hugo Chávez y lo sigue nuestro presidente Nicolás Maduro, inclusive estando en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 82, una vivienda y un hábitat digna. Seguimos el lineamiento o las orientaciones de Chávez. Chávez nos orientó que nos organizáramos en función al sector que así nosotros consideráramos que nos debíamos de unir. Para el momento nuestra necesidad macro o principal era vivienda, hábitat y vivienda. Te estoy hablando del 2010, 2011, cuando se empieza a gestar toda esta cantidad de... No era que antes no existía, pero se le empieza a dar como que esa forma por sectores. Tal vez por necesidad de una vivienda nos encontramos en determinados sitios y empezamos a consolidarnos como organización de base del poder popular, que probablemente para el momento no sabíamos, no teníamos detalles cómo organizarnos, pero lo hicimos. Pues nosotras captamos, que es parte de los 5 vértices de la Gran Misión Vivienda Venezuela, captamos los terrenos, le hicimos el seguimiento, con ayuda o apoyo gubernamental, ese apalancamiento que existe, se logró hacer los estudios de suelo, movimiento de tierra y empezamos nosotros la autoconstrucción. Dentro de nuestro haber o de nuestro data, tanto de jefes de familia como de la carga familiar, no teníamos arquitectos, no teníamos ingenieros, sí teníamos maestro de obra, teníamos albañiles, carpinteros, que de una u otra forma fueron como que transfiriendo esos conocimientos y poniéndolos en práctica dentro de nuestra organización. Hay un diseño bastante importante, hay políticas que se implementan
y el gobierno ha destinado suficientes recursos para apoyar proyectos en materia de servicios públicos, pero proyectos también en comunicación, en formación y sobre todo en producción. Se busca que la comuna genere procesos productivos que le permitan la autosustentabilidad y que no sean tan dependientes del Estado venezolano, que sean más bien procesos muy autónomos, que se dirijan desde la misma comunidad y que en cada rincón de Venezuela, en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo, pues todas estas células sean autogobiernos, bien fortalecidos, que tengan control territorial. Creo que lo primero que hay que resaltar es que el predio se trabaja de forma colectiva, o sea, es propiedad colectiva de la comuna y se crea como una figura de empresa de propiedad social directa comunal que está dentro del sistema económico de comunas, que hay productores, que son los trabajadores de cada una de las unidades de producción que hacen vida diaria de cada uno de los procesos, y son los que permiten generar la producción para luego sacarla. Pero digo esto antes porque se podría entender que en una extensión de tierra tan grande, cada quien debería tener un pedacito de tierra. Entonces lo hacemos de forma colectiva. Hoy creemos en el proyecto comunal como la construcción de socialismo real, ¿no? De socialismo concreto, en la acción, en el hacer, porque es en la comunidad donde tomamos las decisiones que nos afectan a nosotros como comunidad, ¿no? Pero que a su vez ese grupo de comunidades también se juntan y ver cuáles son las acciones que nos benefician o que nos solucionan problemas concretos en la vida diaria, ¿no? Y es donde nosotros no solo vamos y votamos por un presidente, por un gobernador, por un alcalde, sino que vamos también y participamos de la democracia, ¿no? Participamos de las acciones que van a cambiar la sociedad en la que vivimos, pues, ¿sí? Que van a cambiar lo económico, lo político, lo social. Y creo que también ahí es donde está lo interesante del movimiento comunal, ¿no? Ahora mismo estamos en una etapa que hemos definido como una etapa de transición. Esa etapa de transición no es otra cosa que ya la vanguardia entiende, se asume que tiene que, o sea, es decir, los consejos comunales es el pueblo de base, no necesariamente que tengan los consejos comunales que tienen que asumir los medios de producción de la comuna. Esos medios de producción de la comuna aterrizan en lo que hemos definido de forma muy pragmática, pero estamos dando concepto del Banco de Desarrollo Industrial y el Distrito Económico, que es quien se encarga en planificar de forma integral la vida en la comuna. Y cuando te hablo de forma integral, te hablo de la educación, de la cultura, de la salud, los elementos económicos que permitan producir y emancipar la vida. Las organizaciones socioproductivas tienen la particularidad de que al estar ancladas al ámbito territorial de una comuna, vienen a ser o vienen a fungir como entes incluso de financiamiento y sostenimiento de la misma dinámica política del territorio. O sea, nosotros tenemos por ley la obligación de generar fondos, en este caso fondos de reinversión social, que se traducen en desarrollo de políticas públicas para el territorio donde estamos, ¿no? Entonces, tener empresas de propiedad social, unidades de producción familiar, con esta noción de la economía comunal, para nosotros es fundamental para poder consolidar lo que año a año se debe planificar en todos los territorios, que es el plan de desarrollo comunal. O sea, anualmente es una demanda, una exigencia que se le hace a los voceros parlamentarios de la comuna, y bueno, las organizaciones socioproductivas tienen que acompañar ese proceso de financiamiento de ese plan. ¿Qué pasa con la producción? Toda la producción sale a las tiendas comunales. Ahorita tenemos una que es en Sabana Alta, que está el viernes en reinauguración. Había cerrado por algunas situaciones allí, pero sale a las tiendas de la comuna, que es como que el sitio más directo. Sin embargo, nosotros hacemos jornadas a cielo abierto en las plazas, en tiempos de, cuando te decía lo del tema de la pequeña planta procesadora de harina, eso nace primero por todo el tema de la crisis dura que hubo con el desabastecimiento de alimentos, pero también con el espíritu de rebeldía que heredamos del comandante Chávez, porque nosotros desde el año 2010 sembramos maíz de manera consecutiva, pero enviábamos la producción a los hilos del Estado. Entonces ellos nos pagaban el maíz, obviamente eran excedentes que nos quedaban, pagábamos el financiamiento a quien nos otorgaba, nos quedaban excedentes que
En ese momento nos permitieron incluso construir liceos, ambulatorios, pavimentación rígida, que es la vía que conduce a la zona alta, como es pura carretera de tierra, tendidos eléctricos, acueductos, o sea, hicimos muchísimas cosas con autogestión porque era el excedente que nos generaba. La comuna nace el 5 de marzo del año 2009 por orientaciones de nada más y nada menos que el comandante Chávez, cuando él hacía inauguración del par vial de la autopista y ya habían unos compañeros, compañeras, campesinos, campesinas del territorio organizados para hacer solicitud de la entrega de esta tierra al pueblo organizado, que al fin y al cabo eran las tierras que le pertenecían ya desde hace muchos años, solo que con todo el tema del latifundio se le fue arrebatado y desplazó nuestra gente, nuestros campesinos, a la zona alta del territorio. Es decir, bueno, el comandante está dispuesto a entregar las tierras, pero no así a la buena que salga lo que vaya a salir. O sea, el comandante les llama a que se organicen, a que conformen la comuna. Entonces la gente empieza en todo ese afán de organizarse, de visitar los consejos comunales que ya existían en la zona, y cuando el comandante Chávez viene el 5 de marzo, entra a la tierra, entrega la tierra y ya dice que es la comuna que invita a la organización de la comuna, y nosotros asumimos que desde ese día nace la comuna El Maizal. La comuna son un alrededor de unas 4.200 familias, unos 10.200, 10.300 habitantes en todos los 27 consejos comunales, y la idea también es el resguardo permanente del espacio. En los momentos difíciles de la crisis, nosotros tuvimos que salir a planificar hasta una moneda. Lo llamábamos el panalito. Tuvimos una producción de arroz y como estaban saboteando el bolívar nuestro, estaban desapareciendo billetes de ayer, tuvimos que crear una moneda de intercambio comercial que fue llamada el panalito, que fue lo que sirvió para comercializar el arroz. Como especie de trueque, pero el contrato social se hizo sobre una moneda creada por la organización. Y ahí también hicimos lo que llamaríamos las bolsas y el consumo planificado. Hoy por hoy seguimos con esa política, solo que ahorita estamos buscando llevarla a más escala. Han sido bolsas solidarias, pero ahora estamos diseñando todo un plan a través del Distrito Económico de estudiar cuál es el consumo per cápita en la comuna, por ejemplo, de postura de gallina. Lo que nosotros vimos en los primeros años de las sanciones, que se nos pegó, decíamos, a rato con la pandemia, nos educó a nosotros en el modelo productivo que necesitamos para la comuna, ¿sí? Desde lo más simple, desde lo más sencillo. De repente uno creía que tener un cochino era tener cochino, darle monta, darle cualquier cosa. Hoy en día nosotros tenemos el estudio de los porcinos que necesitamos para la comuna, qué tipo de porcinos, lo hemos hecho en retirado porcional, igualmente qué tipo de ganadería, qué tipo de caprino. O sea, empezamos dando una respuesta de la resistencia, una respuesta que fue pragmática, una respuesta como por ejemplo lo que fue la piscicultura, la cría de tilapia, fueron elementos que tuvieron que ver con un tema de dar una respuesta en inmediato. No es tan fácil romper con los procesos de burocracia, ¿no? Hacer que compre el Estado, el viejo Estado, al nuevo Estado, no es tan sencillo. Es una lucha que hemos venido llevando estos últimos 2 años, que es la lucha por las compras públicas del Estado. El Estado venezolano es el mayor consumidor de alimentos del país, o sea, es el mayor comprador. Y bueno, muchas veces el sector privado se organiza mucho más rápido que nosotros y con mucha más capacidad y termina captando esas compras, ¿no? Entonces en esa pelea estamos actualmente tratando de disputarnos las compras públicas del Estado para permitir desarrollar la economía en los procesos productivos, ¿no? Entonces al no tener desde el proceso revolucionario cadenas de abastecimiento propias, generó crisis en la población y obligó a que los procesos o las organizaciones populares desarrollaran mecanismos propios, ¿no? Y en esa tarea pues
logramos hacer intercambio con varias comunas del país, con organizaciones, con asociaciones de productores, y que nos recibieran nuestra producción allá también, ¿no? Durante esa época que la devaluación estaba muy fuerte, hubieron años que tuvimos devaluación del 1300% y que fueron años complicados. Se desarrolló una moneda popular aquí que fue el cafeto, era una moneda propia de la comuna, ¿sí? Donde bueno, era una manera de resguardar el valor de cambio de lo que producíamos, ¿no? Y sobrevivió hasta que se permitió la dolarización en el país. Esa fue una manera de resolver. Nosotros planteamos que la construcción de monedas comunales no necesariamente tiene que ser un dogma de que hay que hacerlo, ¿no? Creo que la moneda comunal tiene que nacer con la necesidad de resolver un problema concreto para que pueda sostenerse en el tiempo, ¿sí? Eso es fundamental. Creo que eso fue el mayor aprendizaje que tuvimos ahí, ¿no? Quizás sin ser economistas aprendimos cómo funcionaba la inflación, cómo funcionaba la desinflación, cómo funcionaba todo este tema que tiene que ver con un banco y con la construcción de la moneda, ¿no? Funcionó también muy didáctico para entender la economía de un país en micro, ¿no? Como funciona en lo pequeño, también funciona en lo grande. O sea, hicimos muchísimas cosas con autogestión porque era el excedente que nos generaba la siembra. Pero todo ese maíz se iba a los silos. Hubo un año, creo que el año 2015, fue un año donde sembramos 1100 hectáreas. Entonces fue mucha la cantidad de maíz que logramos arrimar a los silos. Entonces recuerdo que un compañero va a buscar las guías para saber que por gandola, por cada vehículo, cuánto maíz enviamos. Y cuando él llega, están las gandolas de Empresas Polar cargando el maíz. Entonces nosotros dijimos, ¿qué sentido tiene que nosotros no dormimos cuidando del maíz, no dormimos pendiente de que le hace falta el fertilizante, quién lo cuida, cómo se atiende, la maquinaria, el tractor, o sea, todo lo que implica una siembra grande, el cuidado? Entonces que nosotros le estemos dando nuestra producción a quien nos golpea todos los días. Entonces tomamos la pequeña pero grande decisión de que con ese excedente de esa siembra, comprar unas pequeñas plantas procesadoras de maíz y no enviar más nunca el maíz a los silos. Y fue como que coyunturalmente fue la decisión más acertada, porque nosotros con nuestra harina llegamos no solo a todo el territorio del Maizal, todo el territorio de Simón Plana, sino que llegamos a muchísimos estados del país. Nosotros nos encargaban harina incluso de las mismas instituciones del estado en Caracas. Vivir en una comuna no te hace militante del socialismo, ¿sí? Hay un pequeño foco que son los que movemos y promovemos el proceso comunal en el territorio, que son como las estructuras comunales, quienes agitan, quienes desarrollan políticas para la conformación, y después, bueno, hay una gran masa que simpatiza con el proceso, con el proyecto comunal, y después, bueno, hay una masa que no está de acuerdo con el proyecto socialista, pero que también vive dentro del territorio y convive también con nuestras políticas sociales. Y para poder construir la nueva sociedad, la sociedad socialista, pasa por que construyamos nuevas maneras de producir, nuevas maneras de relacionar la producción. Entonces, el proceso comunal aquí en la Comuna Socialista Che Guevara ha partido por dos ejes fundamentales, que es la producción de cacao y la producción de café. Hoy tenemos dos pequeñas industrias que desarrollan el café y el cacao de los productores de la zona, lo procesan, lo industrializan para vender en los mercados. Quizás con muchas problemáticas de sacar esa producción al mercado y a la distribución, pero bueno, ya con un gran avance que es la construcción de las industrias y el fomento de hacerlas comunales, de hacerlas propias, que permita, bueno, que mejore la calidad de vida de la gente, que permita también que los agricultores de la zona se vean reflejados en que no solo producen materias primas, sino que también desarrollan ciertos procesos que permiten vender ya productos acabados en los territorios y que son propios. En esta región es que somos en su mayoría pequeños agricultores, o sea, somos
de los territorios donde más agricultura familiar hay. Históricamente el país se repartió en grandes latifundios, en todas las zonas planas, ¿no? Y lo que son los Andes fueron lugares que los grandes terratenientes no priorizaron para apropiárselos, ¿no? Sino quedaron como muy solos, abandonados. Entonces toda la gente que no podía trabajar en las grandes haciendas, que perdían su trabajo, que no lograban conseguir tierra para poder subsistir, se iban amontonando, se iban juntando hacia la sierra, pues. Entonces todo el que no tenía tierras venía y fundaba tierras en la zona alta. Entonces esta zona es característica, es una zona muy joven, no pasamos de tener 80, 90 años de haber sido fundada toda esta zona. Y fueron fundados por pequeños agricultores, que hoy sus hijos, sus nietos, sus bisnietos son los que son pequeños propietarios de la tierra. Y a su vez, bueno, lo agrupamos en cooperativas, en asociaciones, en empresas de propiedad social directas comunales, en diferentes formas organizativas. Y lo que nos junta es la posibilidad de agrupar nuestras materias primas, que ya lo hacíamos antes de la revolución, pero que ahora tratamos de darle un enfoque de industrializar y procesar como pequeños agricultores. Los agricultores están en sus tierras, se juntaron y fundaron, por ejemplo, esta cooperativa que cumple 20 años de fundada. Pequeños agricultores, caficultores en su mayoría, con un sueño que era industrializar. Ese sueño se hizo posible en 2015 a través de un financiamiento que nos dio el Estado y construimos la industria en la que estamos hoy aquí, ¿no? Esos compañeros y compañeras siguen siendo agricultores que en vez de agarrar fuera del país en un momento de crisis o de irse a las grandes ciudades, pues quedan aquí industrializando el café o la producción de sus familias en el territorio y que hoy están desarrollando procesos productivos aquí en la zona. Ese viraje fue importante en la historia venezolana, en la historia reciente, ¿no? Por el comandante Chávez, y de ahí se empieza la construcción del poder popular, ¿no? Con muchos aciertos, también con algunos desaciertos en la construcción de lo nuevo, ¿no? Que siempre está esta frase que dice, ¿no? Que el viejo Estado no termina de morir y el nuevo Estado no termina de nacer, ¿no? Y en ese nacimiento, en ese claroscuro es donde nacen los monstruos, ¿no? Y bueno, en ese ejercicio de construcción donde el viejo Estado sigue dominando y el nuevo sigue construyendo, hay contradicciones profundas, hay situaciones que no permiten que termine de desarrollarse los procesos, pero que ya es un avance también en el ejercicio político. Si nosotros logramos consolidar la comuna en el país, en cada rinconcito del país, el socialismo se construye desde el territorio y después junto hace el irradia. Pues entonces yo creo que hablar del socialismo, si decimos vamos para el socialismo, uno quizás lo ve demasiado lejos. Hay demasiados vicios, desvíos, dificultades, adversidades. Pero si hablamos del socialismo territorial, nosotros aquí en la comuna, aunque tengamos mucho avance, podemos decir nos falta muchísimo y siempre nos seguirá faltando. Pero podemos decir que estamos dando pasos como más acelerados a la construcción del socialismo territorial. Diría Boguyín ya, conquistando mentes y corazones. Esa resistencia se hace desde el amor, no desde el odio. Esa resistencia se hace de la construcción y esa resistencia es cultural, es pedagógico y combatiendo las brechas de conciencia. Esa idea de lo comunal, del pueblo gobernando su territorio, su comunidad, su calle, es una idea ya arraigada en la cultura política de nuestro pueblo, ¿no? Que se sepa que en cualquier circunstancia el chavismo, su programa, su idea va a seguir existiendo, ¿no? El chavismo es una fuerza consolidada, ¿no? Y no solo una fuerza electoral, es una fuerza política, ideológica, con una idea, con un desarrollo en lo concreto de ya más de 15 años de experiencias alternativas a la forma de gobernar de la democracia burguesa, ¿no? Y eso no va a poder ser erradicado. Porque la comuna también pasa por controlar el territorio, desde cualquier punto de vista. Nos estamos preparando para defender la patria
para defender la comuna, para defender la vida, para defender el territorio en cualquier escenario, en cualquier campo de batalla.